Pachito, anda a subir a la cama. Que no pise lo con comida, me ha dicho. ¿Vas tú ya? Excelente, doctora. La respuesta es el inciso E. No podemos sobrecargar al paciente. Primer concepto que tienen que llevarse, o tienen que recordar para todos los clínicos, es que los pacientes con sobrecarga hídrica, con balance positivo, mueren más los pacientes. Tienen mayor mortalidad. Mayor mortalidad. Por eso es importante el balance hídrico. ¿Cuánto fue el balance? Digamos, estamos 8 de la mañana, pasa de visita. ¿Cuánto fue el balance diario? No, digamos más 2000 ml. ¿Y con cuánto tiene de balance acumulado? Está 3 días internado, tiene 4000 positivo. Tiene 4 litros de volumen en su cuerpo. Esto es balance positivo. Puede morir el paciente. Entonces, no se lo sobrecarga. Esto pasa mucho en cirugía. Les dan 2000. El paciente ya está con edema, no puede respirar. Esto pasa frecuente. Por eso es importante el control de diuresis y el balance hídrico. Muy importante. Las enfermeras son capas para calcular el balance hídrico. Pregunta para ustedes. Un paciente que está con sepsis, ¿cuánto de volumen le voy a dar para 24 horas? ¿O cómo se maneja? ¿Qué dice Surviving Sepsis? Porque estamos hablando de sepsis. Mientras tanto, van buscando, les voy a mostrar el criterio del manejo de Surviving Sepsis. ¿Cuánto de volumen? Más pesado. Normalmente son 30 ml. 30 ml. Si un paciente pesa 70 kilogramos, ¿cuánto de volumen tendríamos que darle? 2 litros aproximadamente. Excelente, 2 litros de zinc lactato, ¿cierto? Entonces seguramente acá, a ver, aquí está el antibiótico. Necesitamos mostrarles el criterio del Surviving Sepsis. Ahí dice cuánto de volumen va a recibir un paciente. Bueno, es 30, doctor. ¿Qué? Vamos a ver acá. Mi culpa. Chips. Chips, ¿quién ha Esta un poco está desactualizada, pero ustedes ven acá, esto no ha cambiado mucho. Las variables de respuesta es con respondedor a volumen. Miren, 30 cc, kilogramos, primeras 3 horas. Pues más o menos son 2 litros. Y a pesar de 30 ml, el paciente continúa hipotenso, ya no le doy más volumen, evito la sobrecarga hídrica y voy a utilizar norepinefrina para mantener la presión arterial media. Y si la norepinefrina está más de 0,25, añado epinefrina o vasopresina. El segundo vasopresor de inyección si no te va a cuidar. En nuestro medio no tenemos la vasopresina y por eso usamos la epinefrina. Ya habla de otros tipos más de variables en pacientes con sepsis. ¿Okay? Entonces, muy bien, la mayoría contestó. Doctor, una pregunta. Con respecto a la opción C, tormenta de citocinas, ¿es correcto que las citocinas causen vasoconstricción? Sí. Doctor, según lo que dice el libro de Harrison, en realidad hay una vasodilatación excesiva de la eferente, y de ahí quizás la duda que muchos tenemos respecto a esa respuesta. Perfecto. Normalmente la sepsis es vasodilatador. ¿Están de acuerdo? Vasodilatación. Una tormenta de citocinas puede ocasionar vasodilatación sistémica. Sistémica. Y algunas de estas citocinas han encontrado que pueda causar vasoconstricción intrarrenal. No dice vasoconstricción sistémica, pero puede ser que me haya confundido. Totalmente. Vámonos al libro de Harrison. Vámonos a la parte de... A ver un ratito, ¿dónde está?
puede ser. Vámonos al libro de Harrison. Es vasodilatación sistémica y vasoconstricción intrarrenal. ¿Dónde está acá? Vías urinarias. Lesión renal aguda. Dice vasoconstricción renal en el libro, doctor. Excelente, ¿no? Entonces, sí, las tormentas de citocinas pueden tener vasoconstricción intrarrenal. Aquí estamos en epidemia, valoración diagnóstica, etiología, y debería de estar renal, y habla un poco de intrínseca, por septicemia. Y aquí debe de estar las tormentas de citoquina. ¿Dónde está? Aquí está. El SARS-CoV-2 se relaciona con liberación de citoquina. Tormenta de citoquina. Puede causar vasoconstricción intrarrenal difusa. Y no solamente causa vasoconstricción la tormenta de citoquinas, también forma microtrombos, eso debe decir. La infección de SARS-CoV-2 existe un estado hipercoagulable, forma microtrombos, y esto contribuye a la alteración del flujo sanguíneo intrarenal. Ok, ¿qué opina, doctora? ¿Estamos bien? Sí, doctor, estamos bien. Perfecto, muy bien. Ok, entonces hemos visto el aquí por septicemia, el aquí por isquemia. El aquí por isquemia es cuando el gasto cardíaco disminuye en menos del 20%. Sabemos que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco y consume el 10%. Dentro del riñón, la que sufre más de hipoxia es la médula renal. Obviamente las mitocondrias y demás. Y la isquemia puede estar relacionada en un contexto posoperatorio por quemaduras, pancreatitis aguda y enfermedades microvasculares. Muy bien, entonces acá el tratamiento es importante, la sobrecarga hídrica nada que ver, ¿no? Un paciente normalmente tenemos que mantenerlo normo hidratado, ¿no? No, ni con sobrecarga ni deshidratado, nada de estas dos. Ahora vamos a tener en cuenta que dentro de la fisiopatología microvascular y la tubular, en la parte microvascular se clasifica en dos, el daño glomerular y medular. Entonces, eso tiene que ver mucho la vasoconstricción en respuesta a la endotelina, adenosina, angiotensina, todas las alteraciones que comentamos en cuanto a los pacientes que toman AINES. Y esto lleva a una obstrucción vascular, activación leucocítica e inflamación. Los pacientes que tienen el daño de origen tubular, está hablando acá del túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Acá, túbulo contorneado, y estas células son las que se destruyen. ¿Qué pasa? Hay una destrucción del citoesqueleto, la pérdida de la polaridad, es decir, las microvellosidades de estas células están destruidas. Existe apoptosis, necrosis, descamación, obstrucción tubular y fuga retrógrada. Estamos hablando acá de un paciente que llega a necrosis tubular aguda. Ahora, este es otro contexto, ¿no? La lesión renal aguda posoperatoria. ¿En qué tipo de cirugías hay mayor lesión renal aguda? En las cirugías cardiovasculares. ¿Cuál es por eso dice que no, los principales factores de riesgo son frecuentes en la población e intervenciones cardíacas? Ahora, en pacientes con quemadura, los pacientes con quemadura y pancreatitis casi siempre a un principio le damos mucho volumen, mucho cristaloide. Entonces, este volumen, existe lesión renal aguda congestiva. Tal vez no han escuchado mucho. Lesión renal aguda congestiva. Entonces, los pacientes con pancreatitis hacen síndrome de hipertensión intraabdominal. Aquí el libro de Harrison directamente nos habla del síndrome de compartimiento abdominal. ¿Cuándo es el criterio? Esto pueden hacer una flashcard, que la presión es más de 20 milímetros de mercurio para el síndrome compartimental abdominal.
Seguramente esto con el doctor de cirugía van a hablar del síndrome de compartimental intraabdominal. ¿Okay? Ahora, las nefrotoxinas, sabemos el medio de contraste. Sabemos que la creatinina sérica se eleva a las 24 o 48 horas después de la exposición y alcanza un día máximo de 3 a 5 días. Los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos más nefrotóxicos? Los aminoglucósidos, anfotericina B y vancomicina. A ver, ejemplos de aminoglucósidos, doctores. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? De 50 veces, ¿no, doctor? Streptomicina, ¿no? 50 veces. Ya, tenemos la micacina gentamicina. ¿Dónde actúa la amica y la gente? ¿Y para qué tipo de enfermedades está indicado? Subunidad 30S. Para la endocarditis, doctor, la gentamicina no podemos dar. No, eso no es de nosotros, hijo. Excelente, ¿ok? Sobre todo actúa en los ribosomas, los aminoglucósidos. La micacina, canamicina. La mica, por ejemplo, usamos mucho en endocarditis, bacteriemias, están indicadas. La canamicina está como antituberculoso. La tobramicina para nebulizaciones para fibrosis quística. Anfotericina B usamos para leishmania, para mucormicosis, está indicado. La vancomicina está indicado para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y pues estos tres son los más nefrotóxicos. Cuando había un caso, había un residente que estaba manejando a un paciente con infección urinaria y estaba recibiendo amicacina y nunca le pidieron su creatinina, porque normalmente pides cada 48 horas mínimo. Entonces el paciente que ingresó con creatinina de 0,9 estaba con 4. Entonces todo por no ajustar la amicacina. Y ese paciente no era prerrenal, ¿no? Una lesión renal de tipo intrínseca. Dentro de los antivirales, el más frecuente nefrotóxico, el que usamos, el aciclovir. Luego tenemos los quimioterápicos, cisplatino, carboplatino, casi todos son nefrotóxicos. Lo mismo con las ingestiones tóxicas como el etilenglicol, por ejemplo. Dentro de las toxinas endógenas tenemos la mioglobina, que se encuentra en los músculos. Por ejemplo, esto puede ser por síndrome de lisis tumoral o síndrome de coral supraenlazamiento. Y los saques secundarios de nefritis intersticial. ¿Cuál es la causa más frecuente de nefritis intersticial? Las penicilinas. Las penicilinas son más frecuentes. Y la que postrenal es cuando hay una obstrucción, ya sea por HBP o por CACU u otras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aumento de la creatinina y el flujo urinario, la diuresis urinaria. Con esto nosotros vamos a comenzar a detectar el diagnóstico. Entonces, nosotros nos basamos en la anamnesis, en la exploración física, estudios de laboratorio que lo vamos a ver. La prerrenal puede ser que un paciente tenga factores de riesgo como HDA, diarreas, pancreatitis y otras. La intrínseca lo mismo, ¿no? Dentro de los antecedentes. Aquí tenemos un resumen cómo se va manejando, ¿no? Aquí por septicemia, que ya lo vimos, a 30 ml kilogramo peso, evita la sobrecarga, por isquemia, por nefrotoxinas, la rhabdomiólisis, la hemólisis, síndrome de lisis tumoral, nefropatía por contraste, la lesión tubular por aminoglucósidos y otros medicamentos, la nefritis intersticial, sobre todo las penicilinas. Aquí está lo que les comentaba, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, las glomerulonefritis, nefritis intersticial y otras. La aquiporrenal, obviamente algo que afecta, ¿no? HBP, CACO. Ahora, aquí vamos a lo más interesante. ¿Qué hacemos un paciente que llega con lesión renal aguda? Lesión renal aguda. Pedimos creatinina y pedimos NUS, ¿no? El BUN. Y otro dato importante es el examen general de orina. El examen general de orina.
está desenfocando. ¿Cuándo vamos a considerar un paciente que tiene anuria? Cuando tiene menos de 100 ml en las últimas 24 horas. Cuidado como el internito. ¿Cuándo es anuria? Cuando tiene 0. Nada que ver, ¿no? Es menos de 100. ¿Cuánto es oligouria? Menos de 424 horas. Bueno, muy bien. Ahora, aquí tenemos la clave. Una vez que nosotros pedimos la creatinina el BUN, al mismo tiempo pedimos el sedimento urinario. Entonces el nefrólogo, si les gusta, le toma la muestra de la orina y se lleva al laboratorio a ver al microscopio. ¿Por qué es importante ver si es prerrenal o renal? Depende del tratamiento. Si es prerrenal, necesita volumen. Y si es renal, vemos la causa y hacemos el tratamiento para la causa de la lesión renal. Entonces, si nosotros vemos eritrocitos, leucocitos, cilindros hialinos, miren, hialinos escasos, puede ser prerrenal, posrenal, trombosis y otras. Cuando vemos eritrocitos y cilindros de eritrocitos, lo más frecuente es que se trate de una glomerulonefritis. Cuidado que nos pregunten un caso clínico. Paciente, bla, 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 que tiene una creatinina de 2 y en el sedimento urinario se evidencia cilindros eritrocitos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Las glomerulonefritis. Cuando vemos leucocitos y cilindros de leucocitos, una nefritis intersticial. Esto es claro. Cuando vemos cilindros pigmentados, hay varios casos clínicos en la plataforma, ¿no? Paciente con lesión renal, bla, 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 presenta cilindros pigmentados. ¿Cuál es la causa más frecuente? Necrosis tubular aguda. Cuando veo cilindros granulosos, lo más frecuente es necrosis tubular aguda. Cuando veo eosinofiluria, es nefritis intersticial alérgica. Cuando veo cristales, sobre todo es nefropatía por ácido úrico. Eso es lo primero que tienen que memorizar para el examen. ¿Ok? Los primeros. De nada sirve que memorices todo y al final no saber lo más frecuente. Entonces el sedimento urinario nos ayuda a detectar por qué pudiera ser la lesión renal aguda. Y obviamente... Perdón, disculpe que lo moleste. Una preguntita. ¿La eosinofilia es lo mismo de la tinción de Hansel? Para ver eosinófilos se usa la tinción Hansen. Ah, ya, gracias. Ha cambiado todo. Ahora, dependiendo de lo que sospeches, le pedirás los exámenes complementarios. Si estás viendo en un paciente con creatinina que está elevando, ves cilindros eritrocitarios y sabes que pudiera tratarse de una glomerulonefritis, una vasculitis, le pedirás el examen complementario, un panel reumatológico. Si estás sospechando una vasculitis de granulomatosis eosinofílica, Schurke-Strauss, por ejemplo, le pedirás unos ANCAS. Estás sospechando una púrpura trombocitopénica trombótica, pedirás los estudios correspondientes para llegar a ese diagnóstico. Entonces, dependiendo qué es lo que te estés sospechando, le pides los exámenes complementarios. ¿Ok? Y dentro de la lesión renal aguda, algo bonito, la causa, ¿no? Prerrenal, renal. ¿Cómo voy a saber si es prerrenal o renal? ¿Cómo voy a saber? Para eso están los índices de lesión renal aguda. Está la relación BUN-creatinina, están los FENAS, está el PURIA, están las osmolaridades. Entonces, esta pregunta justo va con esto. Agarren su libro, otra vez Harrison, ¿okay? Y vean cuál es la incorrecta con relación a los índices de lesión renal aguda. Un minuto, pueden contestar en el chat, por favor. Pero antes de mí recién me andaba. Este está más viejo. ¿Qué has dicho? No sé, para no llorar. Hay que hacer ejercicio. Yo estoy asegurando. Tan terrible, ¿no?
Es que está blanca, se va a borrar. La bien gorda estaban. Hay muchas personas, ¿no ve? Que trotan a 6 de la mañana. Con música. Trotan más. A eso haríamos, ¿no? ¿Por qué? Más bien más. Y llega la señora del zapallo, 200 le ha dado. Y he dicho, con dígito F, solo me van a querer recibir. No, es me reciben rápido, el auxiliar me dan eso. Me reciben tranquilo. A ver, voy a preguntarme. Ay, la señora. Si no me quiere dar, si no quiere cambiarme, me voy a Está dejar su cantando, limón y dice su su papá. Le voy a dejar su zapallo botado, me voy a coger su papá. Sus Y no va a micrófonos, salir. por favor. No está prendiendo, ¿eh? Pues usted hablando como loquita y así está. Vale, porque me encontré. Eso es. ¿Y qué la cambió o no? No. Pero la impotente. Ahí doña Emma no se encontró. Ay, Dios mío. Vení, pues, vení. A la mamá. No siempre tienes que tomar esas cosas, le he dicho. ¿Por qué, Esos Octavio? jugos nutritivos. Y No la siempre, Valentina. zumban más. 3 veces a la semana. Ay, a una amiga tengo, le he dicho, anda ya, le he mandado. Se había ido a la calle 8, se ha metido bien rápido tu mamá. Bien rápido se ha metido. ¿Qué se llama pues? Le ha dicho. Elizabeth Marx se llama. Con su hija más va. Mi sobrina también va, así le he dicho, a la calle, ay, sí, a la calle 8 no ve, pero se dice toda semana es, dice, ha dicho, y el ambiente cerrado es, no tiene ventilador, dice, hediondo es feo, dice. No estaba con el no su hija. No, yo dice que yo me 3 veces a la semana nomás es porque tiene ventilación de mí, pues, y me da asquito la vara, dicho, porque todo suda. Elizabeth Marx se llama, ella le mandaba a mi amiga, anda ya, a la calle 8 también se había ido, estaba así, hablando de Rosy, la yunta que ya soba, doña Elia, ahí sí, le que dice a la mamá, después no le ha dicho nada, por su hija y su nieta. Mamá, atento, mi poto me duele, mi potito, mi poto. Excelente, muy bien, muchas gracias por contestar. Entonces, dentro de los índices tenemos uno que es el PENA, ¿El pedo? que es la fracción de excreción de sodio, ¿El pedo? que es la carga de sodio filtrada que los túbulos pueden absorber. Escucha el pedo. Entonces, esto depende, este sodio que vamos a medir. ¿Dónde medimos? Esto pedimos en laboratorio como electrolitos en orina. Un paciente que llega con lesión renal aguda, le Vos pedimos entiendes, su ya pasó sedimento un urinario y le pedimos electrolitos en orina o de osmolaridad. Ahí nos va a dar la cantidad de sodio. Entonces, este FENA depende que tanto el paciente haya consumido sodio, depende del volumen intravascular, depende de la filtración glomerular, preservación y el uso de diuréticos. Si un paciente está con furosemida, el sodio igual va a estar alto, entonces nos va a dar falsos positivos. Y la pérdida de la capacidad de la concentración de orina causa una disminución de la osmolaridad, llegando a menos de 350 miliosmoles litro. ¿Qué tienen que saber acá? El FENA en una lesión renal aguda prerrenal es menos del 1%. La AQI intrínseca o la lesión intrarrenal es mayor al 1%. El FENA. ¿Okay? Ahora sí, explíquenme por qué es menos del 1% en prerrenal y en renal más del 1%. Pueden activar su micrófono.
Sería mayor al 1% por el daño tubular y por la incapacidad que éste tuviera de reabsorber de nuevo el sodio. Dormite. Te estoy esperando. ¿Qué pasó con tu Excelente, doctora. Esa es la explicación. Un paciente que está prerrenal necesita absorber la mayor cantidad de sodio en los túbulos. Como no tengo sodio, me falta agua, porque por el sodio voy a jalar agua por ósmosis. Entonces, en la orina voy a tener menos del 1% de sodio. Mientras que si es intrínseco, están quemados, están dañados mis células tubulares y no pueden absorber este sodio. Por lo tanto, en la orina vamos a encontrar más del 1% de sodio. Entonces, esto es importante y ahí va la pregunta. La lesión renal aguda prerrenal es más de 500 miliosmoles, porque trata de recuperar la mayor cantidad de líquido. Y en una intrínseca, como las células no pueden absorber líquido, está menos de 350 miliosmoles por kilogramo. Entonces la respuesta aquí debería de ser mayor. La osmolaridad urinaria es mayor a 500 en leucemia prerrenal, porque trata de absorber la mayor cantidad de líquido. Ahora, nosotros tenemos el boom, ¿no? Que nosotros nos puede ayudar.